Este es un podcast presentado por Spotify. Cine. Escultura. Pintura. Historia. Cultura. Semblanza. Personajes. Identidad. Literatura. Música. Todo esto conforma a México. Tradición. Arquitectura. Raíces. Un país que ha pasado por más de lo que imaginamos. A veces, para entender quiénes somos, hay que regresar al principio. Detrás de cada fecha hay una historia, y detrás de cada historia, una consecuencia. Todo lo que somos hoy no nació de la nada. Para aprender sobre todo esto y más, quédate a escuchar sobre nuestro podcast México en Perspectiva. Hola a todos y a todas. Nosotros somos Eva, Mario y Fer. Somos del grupo Quinto B y estamos grabando este podcast para la materia de estructuras socioeconómicas de México. ¡Wow! Bienvenidos a este episodio, donde vamos a platicar sobre un tema clave en la historia financiera de México: la deuda pública durante el periodo que va desde la independencia en 1821 hasta la suspensión de pagos en 1892. Y sí, solamente vamos a hablar de ese periodo, no vamos a tocar nada posterior y mucho menos la actualidad. Porque va a haber otros capítulos y si no nos van a regañar. Lo que diremos está basado en fuentes históricas confiables, investigaciones académicas y documentos oficiales. Además, lo vamos a presentar como una conversación, pero sin opiniones personales. Solo datos, contexto histórico y explicaciones para entender qué pasó con la deuda de México en el siglo XIX, que fue un caos muy interesante. Claro, así que vamos por partes, porque son más de 70 años llenos de guerras, préstamos, negociaciones, suspensiones, gobiernos paralelos y un país intentando estabilizarse. Cuando México logra la independencia en 1821, la situación económica era crítica. Según Michael Costello, las arcas políticas estaban prácticamente vacías. Sí, durante la Guerra de Independencia destruyeron minas, haciendas, caminos, instalaciones fiscales y muchas regiones dejaron de producir. Y a eso, súmenle que España nunca transfirió formalmente la estructura fiscal. México tenía que empezar prácticamente desde cero. El nuevo país no tenía ingresos suficientes y debía pagar salarios atrasados, pensiones militares y gastos administrativos. Y esa es la razón principal por la que pronto se recurre al financiamiento externo. Para organizar el nuevo gobierno federal, en 1824, México firma su primer préstamo externo, con la casa Baring Brothers por 3.2 millones de libras, equivalente a aproximadamente 20 millones de pesos contemporáneos. Y el siguiente año, en 1825, se firma un segundo préstamo con Goldschmidt & Co. por 2.5 millones de libras, unos 8,000 millones de pesos. Pero aquí está el punto clave que confunde a muchas personas. México no recibió el monto total. Los préstamos se colocaban con grandes descuentos, comisiones, intereses adelantados y penalidades. Carlos Marechal explica que por eso la deuda final del segundo préstamo llegó a rondar 16 millones de pesos, aunque el país solo recibió una parte mucho menor. Y aún así, el dinero era insuficiente para cubrir todos los gastos que tenía un país destruido. Apenas 3 años después del primer préstamo, en 1827, México dejó de pagar su deuda externa. La causa principal: ingresos fiscales bajos e inestables, y el comercio exterior seguía sin recuperarse. Además, las aduanas, que eran la base de los ingresos del gobierno, funcionaban de manera irregular. Entonces México entró en una especie de limbo financiero. La deuda continúa generando intereses, aun cuando no se puede pagar. Algo que suele olvidarse es la deuda interna, que era enorme. Se debía dinero a soldados, funcionarios públicos,
comerciantes que habían prestado sus recursos e incluso a particulares. Mucha lana. Ujú. Por ejemplo, para 1846, la deuda interna ya rondaba los 42 millones de pesos, según documentos del Archivo General de la Nación. Casi todo el siglo XIX, la deuda interna fue un dolor de cabeza constante porque afectaba directamente a la estabilidad social. Si no se les pagaba a los militares, había levantamientos. Si no se le pagaba a los burócratas, la administración se paralizaba. Sí, de hecho, la deuda interna era un círculo. El gobierno pedía dinero para sobrevivir, pero eso generaba más deuda que luego no podíamos pagar. Durante los años 30, México intentó varias renegociaciones de la deuda externa. Hubo negociaciones con representantes británicos, pero la mayoría fracasó porque México no podía garantizar pagos constantes. Los tenedores de bonos exigían que parte de las aduanas se destinaran exclusivamente al pago de intereses, pero México necesitaba ese dinero para funcionar, obviamente. Entonces los intereses seguían acumulándose durante años. Cuando inicia la guerra con Estados Unidos, México estaba financieramente muy débil. Para financiar la guerra, el gobierno recurre a estos préstamos internos, de hecho, especialmente de comerciantes y de la iglesia, lo que aumenta todavía más la deuda interna. Y aunque México recibió 15 millones de dólares tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, este dinero no alcanzó para saciar décadas de deuda acumulada. De hecho, en la década de 1850, algunos gobiernos intentaron organizar las finanzas. Hubo consolidaciones parciales de deuda interna. Pero México seguía enfrentando problemas de recaudación. Las aduanas eran vulnerables a conflictos regionales y a cambios de gobierno. Muchos ingresos se perdían por corrupción, disputas internas y falta de estructura fiscal moderna. En 1857 estalla la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores. Un conflicto muy importante en México. Esto agrava aún más la situación financiera. Exactamente. Durante estos años hay dos gobiernos paralelos, cada uno emitiendo deuda interna propia. Eso duplica el desorden financiero. Sí, claro, y además el conflicto interrumpe la recaudación, dificulta el comercio y aumenta los gastos militares. Al terminar la Guerra de Reforma en 1861, Juárez anunció una moratoria de 2 años para el pago de la deuda externa. Por esta decisión provoca la intervención tripartita de Inglaterra, España y Francia. Aunque Inglaterra y España negocian y se retiran, Francia continúa, y eso lleva al establecimiento del Segundo Imperio Mexicano en 1864. Con la Guerra de Pasteles. Maximiliano estableció el imperio con apoyo francés, pero también contra nuevos préstamos europeos. Uno de los más grandes fue el Empréstito de 1864, que aumentó aún más la deuda pública. Según Marichal, México recibió muy poco dinero real, pero quedó obligado a pagar sumas elevadas a largo plazo. Sí, de hecho, cuando el imperio colapsa en 1867, el país queda con una deuda externa e interna todavía mayor que antes. Tras el regreso de la República, tanto Juárez como Lerdo de Tejada intentan ordenar la deuda interna y restablecer el pago de la deuda externa. En 1872 se hace un intento de consolidación de deuda interna, pero la falta de ingresos establece dificultades para avanzar. Aún así, se sientan las bases para una eventual negociación más formal. Cuando Porfirio llega al gobierno en busca de estabilizar la economía y recuperar la confianza internacional. En 1884 aparece el Convenio Mariscal-Spencer, un acuerdo preliminar entre México y tenedores de bonos británicos. Y en 1888 se logra una renegociación definitiva, donde México reconoce la deuda, reorganiza los pagos y se compromete a cubrir los intereses. Este acuerdo permite que México vuelva oficialmente a los mercados financieros internacionales. A pesar de los avances, en 1892 México vuelve a suspender temporalmente los pagos, debido a la dificultad para cubrir intereses. Sin embargo, la situación era mucho más estable que décadas anteriores y pronto se retomaron los pagos. Y aquí cerramos nuestro recorrido. Desde 1821 hasta 1892. Eso es un periodo muy largo, ¿no lo creen? Sí. Un periodo marcado por inestabilidad política, guerras, negociaciones y múltiples intentos de reorganizar una deuda que nació desde el principio del país. ¡Wow!
Pero bueno, con esto finalizamos nuestro podcast. Le agradecemos a todos nuestros oyentes y esperamos que esto les haya ayudado a comprender mejor el funcionamiento de México y por qué estamos endeudados. Hasta la próxima. Eso ha sido todo por hoy en nuestro podcast México en Perspectiva. Queremos agradecer a nuestros escuchas mensuales por permanecer fieles a su podcast. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de que puedes seguirnos aquí en nuestra cuenta de YouTube o buscarnos en Spotify. Tampoco te olvides de compartirnos para que más personas aprendan sobre la historia de nuestro país. ¡Gracias! ¿Por qué te ríes? Porque yo estaba haciéndole así y me entró atrás y le viendo la pantalla. Este episodio es... ¡Ya! Ya. No sé, hablen recio. A ver, habla recio. Pero habla recio. fuerte. No, tampoco grites. Que se te escuche, por favor. ¡Ya! ¡Sí, hablo fuerte! ¡Cállate! Prácticamente, según cálculos del historiador Carlos Marichal, la mente para reconstruir. ¿Por qué es el anterior y apenas me di cuenta? Sí, durante... ¿Qué les pasa? ¿Por qué se ríe? ¿Qué se quedó? ¿Por qué no se ríe? Y Mario, déjenme quitar el volumen porque yo me preocupaba. Y luego. Y ahí Mario. Nada le faltó el loguito. En la década de 1850, algunos gobiernos intentaron organizar las finanzas. Hubo Consolidación. de nuevo. En la década... No se rían, por favor, eso lo van a cortar. En la década de 1850, algunos gobiernos intentaron organizar las finanzas. Hubo En la década de 1850, algunos gobiernos intentaron... Ya, por favor. Yo no leo. Yo no leo, yo puedo. En la década de 1850, algunos gobiernos intentaron organizar las finanzas. Hubo consolidaciones. Ya, último. En la década de 1850, algunos gobiernos intentaron organizar las finanzas. Hubo Consolidaciones. Consecuencias políticas y económicas y cómo México enfrentó... ya estás en política. Pero ¿qué importa? No, sí importa, te lo ¡Ay, pedí. Dios Y mío! deja de moverle tanto. Me estoy aguantando a hacerle...